Hubo momentos en los que México se detuvo por completo. No fue por una catástrofe natural, ni por decisiones del poder. Fue porque los cárteles frenaron la nación, desde el derribo de helicópteros en pleno operativo, hasta un anciano que, solo y armado, defendió su rancho contra el cártel más temido de su tiempo. Un hermano desató el caos total cuando capturaron a su sangre, y el gobierno se vio obligado a enfrentar a desertores de sus propias filas, llamando a sus mejores unidades para recuperar el control. Hoy te traemos un resumen claro, directo y fundamentado. Toda la información presentada ha sido investigada con detalle, aunque te sugerimos verla con criterio propio, ya que algunas versiones pueden variar según las fuentes. Este es un repaso de los 4 momentos en que el crimen organizado paralizó al país, y mostró que el verdadero poder muchas veces no viste uniforme. El día que un cartel paralizó todo un estado y el país solo observaba, era un jueves normal en Culiacán, Sinaloa, el calor típico, las calles llenas, la ciudad viva, pero a las 2:30 de la tarde, todo cambió. 17 de octubre de 2019, las 2:30 de la tarde, fuerzas federales mexicanas localizaron a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, en una casa del fraccionamiento Tres Ríos. Fue una operación rápida, lo capturaron sin disparar, pero no sabían lo que estaban por desatar. Las 3 de la tarde, la ciudad entera comenzó a crujir, como si hubieran tocado una alarma de guerra. Sonaron las primeras ráfagas, camionetas modificadas, vehículos blindados conocidos como monstruos, comenzaron a patrullar las avenidas. Más de 700 sicarios armados hasta los dientes salieron a las calles, fusiles Barrett, AK-47, lanzagranadas, tomaron casetas, incendiaron vehículos, cerraron avenidas. La ciudad se volvió un campo de batalla. Familias corrían por sus hijos en las escuelas, los negocios bajaban cortinas, la gente se encerraba. Culiacán quedó secuestrada por el miedo y las balas. Se reportaron más de 14 enfrentamientos armados en distintos puntos. La unidad habitacional militar fue atacada, un convoy militar fue emboscado, los criminales incluso tomaron como rehenes a 8 soldados. En el penal de Aguaruto, 51 reos escaparon, ayudados por grupos armados que atacaron desde el exterior. La ciudad colapsó en cuestión de horas, ambulancias no podían circular, las fuerzas del orden estaban superadas, la población grababa con el celular mientras las ráfagas tronaban a lo lejos. Las 7 de la noche, el gobierno mexicano tomó una de las decisiones más controversiales en su historia reciente: liberar a Ovidio Guzmán. Lo dejaron ir. El motivo oficial: evitar una masacre mayor. La orden vino de arriba. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo justificó como una medida humanitaria, pero para muchos fue una muestra de debilidad. El saldo fue brutal: 8 muertos, 16 heridos, 14 enfrentamientos, 19 bloqueos en avenidas y 51 presos fugados. El Culiacanazo, como se le bautizó, dejó una cicatriz en el corazón de México, y mientras Culiacán sanaba, los corridos comenzaron a sonar. Código FN lanzó Soy el Ratón, donde Ovidio Guzmán narra su versión de los hechos. En el corrido, se presenta como un líder valiente, protegido por su gente. Luis R. Conríquez lanzó JGL, y Arte Norte cantó El rescate de Ovidio. Todos glorificaban lo ocurrido, convirtiéndolo en leyenda. Lo que fue una crisis nacional se transformó en mitología popular. La narrativa cambió, de criminal a ídolo, de operativo militar a hazaña del narco. Culiacán no volvió a ser la misma. La gente recuerda ese día con miedo. El 17 de octubre de 2019 fue el día que ardió la ciudad, y muchos comenzaron a cuestionar el rumbo del país. Ese día, el narco no perdió, ganó territorio, ganó respeto y ganó propaganda. El día que casi capturan a el Señor de los Gallos, el 1 de mayo del 2015, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, se ejecutó una de las emboscadas más impactantes en la historia reciente de México. Ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, activó la llamada Operación Jalisco,
con el objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La operación comenzó desde tempranas horas. Un helicóptero militar tipo Cougar, matrícula 1009, con artillería a bordo, ingresó por vía aérea a la región costa sur de Jalisco con 18 elementos a bordo. Se dirigían al punto donde inteligencia militar había rastreado el posible escondite de Oseguera Cervantes. Sin embargo, el grupo criminal ya estaba preparado. En una maniobra calculada, integrantes del CJNG atacaron la aeronave desde tierra, utilizaron disparos automáticos y, lo más letal, un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. Este tipo de armamento está diseñado para destruir vehículos blindados y se ha utilizado en conflictos de alto nivel como en Siria o Afganistán. Nunca antes se había registrado su uso por parte de un cártel en México. La ojiva del lanzacohetes impactó directamente en el motor trasero del helicóptero, lo que obligó a un aterrizaje forzoso. Al tocar tierra, la aeronave comenzó a incendiarse de inmediato. El saldo fue devastador. 9 militares murieron y solo 9 sobrevivieron, algunos con quemaduras graves. La escena que quedó registrada fue la de un Cougar completamente calcinado entre árboles, tierra quemada y restos metálicos. El ataque conmovió a la opinión pública nacional e internacional. Fue la primera vez que un grupo criminal derribaba una aeronave militar en operación dentro del territorio mexicano. Las autoridades confirmaron que el CJNG había adquirido armamento de guerra y operaba con una estructura tipo militar, lo que los posicionaba como uno de los cárteles más peligrosos y violentos del país. El hecho quedó inmortalizado en una canción del grupo Enigma Norteño, que hace referencia al evento con frases como: "Yo estoy en Zapopan pa' accionar, van a querer más". Para muchos, fue más que un corrido, fue una advertencia. Aquel día, el Estado mexicano fue desafiado directamente. El poder del CJNG quedó al descubierto. No era solo un grupo delictivo, era una fuerza armada capaz de responder con fuego pesado a una ofensiva militar federal. Desde entonces, el nombre de El Mencho quedó ligado no solo al narco, sino a uno de los actos más osados contra el gobierno en la historia reciente, el día en que su gente derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes. Un solo hombre contra los de la última letra, en un país marcado por el miedo y el silencio. Hay historias que se cuentan como leyendas. Esta es una de ellas, la historia de un hombre que eligió morir de pie, antes que arrodillarse ante el crimen. Don Alejo Garza Tamés, un hombre de 77 años, dueño de un rancho en Tamaulipas, recibió un ultimátum del cártel de los Zetas: 24 horas para abandonar la propiedad, o atenerse a las consecuencias. No avisó a la policía, no huyó. Esa noche, preparó su defensa como un soldado, colocó sus armas en puntos estratégicos, se atrincheró en su casa, y esperó. Al amanecer, los sicarios llegaron armados, pero lo que encontraron no fue una víctima, fue resistencia. Don Alejo logró abatir a 4 agresores y herir a otros, antes de ser asesinado. Su valentía inspiró a varios artistas del regional mexicano a componer corridos en su honor. Canciones como La Última Cacería de los Ramones de Nuevo León, Don Alejo de los de la 30, el corrido de Don Alejo Garza Tamés de Don Mejía, El Cazador de Venados de El Gallo Fino, y Don Alejo Tamés el del Rancho y sus compas. Incluso, Calibre 50 dedicó un tema titulado El Corrido de Feliciano, inspirado en su hazaña. Esta es la historia real de un hombre que no se rindió, un cazador que hizo de su última noche, su última cacería, el gobierno contra su propia sombra, la batalla contra los desertores. El 9 de mayo del 2014, en Reynosa, Tamaulipas, México vivió uno de los enfrentamientos más intensos entre fuerzas federales y un exmilitar convertido en criminal, Galindo Mellado Cruz, alias Z9. Z9 no era cualquier sicario, fue uno de los fundadores de los Zetas y desertor del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, con entrenamiento militar de alto nivel. Mellado Cruz no solo conocía las tácticas del ejército, las había enseñado. Después de que los Zetas se separaran del Cártel del Golfo en 2010,
Mellado Cruz decidió quedarse con el Golfo, pero eso no lo hizo menos letal. En 2014, la inteligencia militar lo ubicó en una casa del fraccionamiento Las Fuentes, en Reynosa. La orden fue clara: capturarlo, pero Z-9 no iba a entregarse. Cuando las fuerzas federales llegaron, fueron recibidas con granadas de fragmentación y ráfagas de armas largas. Las calles se convirtieron en zona de guerra, se reportaron detonaciones de fusiles Barrett calibre .50, AK-47 y hasta subametralladoras MP5. El enfrentamiento fue brutal. Uno de los soldados cayó en combate. Dentro de la casa, 5 sicarios también fueron abatidos junto a Mellado Cruz. El operativo no terminó ahí. Al día siguiente, capturaron a su segundo al mando, Ricardo Flores López, jefe de plaza en Miguel Alemán. También rescataron a un migrante centroamericano que estaba secuestrado. La muerte de Z-9 fue un golpe fuerte para la vieja escuela del Cártel del Golfo, pero también dejó claro que muchos de estos criminales no solo están armados, también están entrenados.